Estamos de regreso acá en tu matinal, seguimos avanzando en el programa y ya estamos con Angélica Cortés, que nos acompaña siempre semana a semana, todos los días miércoles en este mismo horario. Vamos a estar conversando sobre muchos temas importantísimos que nos competen como papás, como cuidadores, también cómo poder abordar ciertos temas que afectan, ¿cierto?, directamente a nuestros niños, cómo también manejar ciertas cosas que a lo mejor no sabemos, y vamos comentando ciertas vivencias también que nos puedan ir ayudando y aclarando cosas. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo poder fomentar a lo mejor confianza en nuestros niños, sobre todo los más pequeñitos, ¿cierto? Hay ciertos temores, ciertos miedos, sobre todo en este periodo inicial de reincorporación a los colegios o derechamente para aquellos que van primeramente, ¿cierto?, a algún establecimiento educacional o a las guarderías, ¿cierto?, a la sala cuna. Ahí vamos a ver qué podemos hacer, cómo fomentar, ¿cierto?, que estos niños puedan a lo mejor estar en esta instancia un poco más distanciados también de los papás, que es lo que más cuesta a lo mejor, y a nosotros como papás o cuidadores también. Y nos llena un poco de estrés, ¿cierto?, y nos hace también a nosotros estar pendientes y pensando, ¿cierto?, en cómo estarán, si estarán pasándolo bien, y si los vemos un poco tristes, cómo abordarlo también. Entonces todas esas cosas vamos a conversarlas con Angélica, así que le doy la bienvenida y las gracias nuevamente por estar con nosotros. Son temas bastante difíciles, sobre todo en este tiempo, pero ahí hablándolos a lo mejor podemos ir encontrando ciertas cosas, ¿cierto?, que nos vayan sirviendo a cada uno. Sí, hola, buenos días. Como tú dices, Nati, es un tema bien difícil y que en estas 2 semanas de marzo a veces se intensifican más. Porque, claro, es un todo nuevo lo que veníamos conversando la semana pasada, cómo nos adaptamos a los colegios, a los jardines, a los espacios, los cambios de horario, de rutina, pero también es donde empiezan a aparecer como nuevas aristas en estos procesos, y uno de ellos son los miedos, y es importante como familia, como en este rol que nosotros tenemos, es entender bien como de dónde vienen, o dónde surgen. Porque a veces nosotros queremos como cohibirlos, taparlos, que nuestros hijos e hijas no sientan miedo, que nuestros hijos e hijas no pasen por esto. Entender que el miedo es una emoción, es algo que está ahí, que todos lo tenemos, o sea, todos sentimos miedo de algo. No, y validarlo y también. Eso es súper importante. Muy importante, porque muchas veces minimizamos o porque algo para nosotros es como insignificante, pero para ellos no. Entonces también escuchar, también poner atención, entender por qué, de dónde viene, a qué responde también, y validar esa emoción, porque si nos está manifestando algo, contándolo o mostrándonos, es porque realmente algo le está sucediendo. Así es súper importante no dejarlo pasar, ya no dejarlo que esto quedó por acá, no vamos a hablar, no, es importante validar esta emoción. O típico que uno dice, no, eso no es nada, no pasa nada, claro, no es para tanto. Claro. Pero pensemos en la primera etapa, en la etapa inicial, un niño y niña le tienen siempre miedo a 2 cosas. El primero es a la oscuridad, porque la oscuridad es porque no ve, no sabe lo que pasa. A veces hasta uno adulto, no sé si también, ha pasado que tienes que ir a la cocina o salir a un lugar y está todo oscuro, y uno va, es un miedo, ese es un miedo muy natural, que casi que viene con nosotros, esa es la oscuridad. Y por eso también existen estos espantacucos. Ahora hay de estas estrellitas, flúor, que es muy importante quizás cuando uno va a hacer dormir a su hijo, a su hija, y uno, claro, cambiamos la rutina, es quizás tener estos elementos como pequeñas luces, para que también les vaya quedando en el techo, pequeñas luces, ir haciendo una luz más tenue, no inmediatamente ya te apago la luz y te duermes, porque también ahí no sabe qué está sucediendo, ¿ya? Hay niños que se duermen enseguida y otros que no. Ese es como uno de los primeros miedos que hay que también transitarlo. Y como dicen, no dejarlo, oye, ¿cómo se te ocurre tenerle miedo a la oscuridad si no pasa nada? No, es muy válido que una niña, que un niño le tenga miedo a la oscuridad, ¿ya? Porque pensemos que él no sabe lo que hay, no sabe lo que pasa. Porque el segundo miedo, que es también muy natural y creo que es uno de los más fuertes, es el miedo al abandono. Es el miedo a que tu mamá, tu papá, quien sea el adulto referente, el más cercano, no esté. Ese es un miedo que está muy fuerte, y por eso también nosotros nos toca marzo, incluso a veces un poco abril, todos los espacios. Uno como mamá va a dejar y ve quizás a un niño o una niña llorando, porque este desapego es un gran temor,
como de dejarte que mamá y papá desaparezcan, que no estén. Claro, o que efectivamente se sabe que va a volver, pero tampoco tienen esa noción del tiempo. Entonces nosotros podemos ver ya, quedan 10 minutos, Hijo, no es media nada, hora, entonces claro. vamos calculando, pero ellos no, ellos viven simplemente y no saben si efectivamente queda mucho tiempo, poco tiempo, ellos esperan. Claro, y desde ahí es importante comenzar como a fomentar este apego. El apego, cuando se habla mucho en psicología, estudios, el apego seguro no es solo que esté siempre en los brazos, sino que es comunicarse, transmitirle al hijo, a la hija, decirle, mira, ¿sabes qué? No es que tu miedo se tiene que pasar, no es que, bueno, vamos a solucionar esto, mi amor. No, porque es de a poco, y esto lo vive cada persona. Porque los miedos también son heredados, uno va heredando a los hijos, también se se contagian, sí. A lo mejor una amiga, un amigo tiene ese miedo, pasa uno que a veces uno llorando y el otro lo mira también, y llora igual. Claro, y entonces, va generando esa inseguridad también, esa pena. Claro, se genera como una especie de contagio del miedo, se genera. Entonces una de las herramientas que nosotros adultos tenemos que trabajar en los niños, primero es no querer anularlo, no decir, oye, tampoco darle la connotación que es malo o que valiente, que es bueno, no tiene miedo a nada. Uno siempre lo dice, oh, hijo, qué valiente, hija, qué valiente, no le tiene miedo a nada. No validar de darle esa connotación. Claro. Y también es válido sentir miedo, sentir temor. Es muy válido es parte sentir de también. miedo porque también te conectas con tus emociones, te conectas con lo que me está pasando. No es que voy así, por la vida, voy. No, hay una conexión con lo que te sucede. Y eso también habla de una inteligencia emocional. Habla de que un niño o niña es sintiente y quizás si es capaz de expresarte el miedo, algo que le sucede, también después va a ser capaz de expresarte que, no sé, que tiene alguna situación con un compañero, con una compañera, que le pasa esto, que le da vergüenza a lo otro. Va a generar este vínculo de confianza. Y este espacio seguro que se necesita. Exacto. Entonces también es importante estar alerta a lo que nuestros hijos e hijas nos señalan. Por ejemplo, si dicen, oye, es que me da miedo caminar de la sala al baño. ¿Y por qué no decirle, pero hijo, cómo te va a dar miedo? Estoy hablando del colegio, jardín. Quizás sería bueno en eso transitarlo, ir y ver qué es lo que le da miedo, veámoslo juntos. Pero tampoco esa parte no delegarla como a los profesores, a las educadoras, sino que uno involucrarse, porque te lo está contando a ti mamá, a ti papá, te está diciendo yo tengo miedo a esto. Entonces uno tratar en el fondo como de resolver de alguna manera, para que nuestro hijo o hija transite el miedo, no que lo anule. Porque si lo anula e intentamos decir, no, ya no pasó, ¿cómo le vas a tener miedo? Y uno genera como el hablar, ¿cierto? El hablar y decirle, ¿cómo? Mira, yo cuando chico me pasó esto, pero no tuve más miedo. Y empezamos como a darle, como a cohibir o a darle como mayor inseguridad, decirle, oye, no puedo tenerle miedo a nada. Claro. Y es muy normal. Va a generar ansiedad también en el niño. Y ahí viene la otra parte que también es como, bueno, una nueva, no sé si, esperemos que no sea una nueva pandemia, lo que puede generar una ansiedad en los niños, o sea, el morderse las uñas, el orinarse, hay caídas de pelo, de comer poco, comer mucho, porque generamos todo un sistema en el fondo que nosotros a veces por algo tan mínimo. ¿Y por qué quisimos tocar este tema hoy? Porque estamos entrando en colegios, entonces estamos entrando en jardines, estamos de vuelta a clase, donde también a veces cambian las cosas. A veces uno llega al colegio y resulta que el profesor que le tocó el año pasado ya no le toca. Y es como también una nueva adaptación. Una nueva adaptación. Y yo insisto, a veces esta adaptación nos cuesta más a nosotros los adultos que a los niños. Un niño, una niña que recibe amor va a andar siempre bien. Ojalá que no tenga esa mala suerte que le toque un mal maestro, una mala maestra, pero siempre transita desde el cariño. Entonces es importante de uno de entender qué le está sucediendo, como de esta intuición que tampoco falle, como no, papá no va a volver, sí mi amor voy a volver, quizás te atrasaste y le explicas también por qué te atrasaste en el ir a buscarlo, a retirarlo y conversar el temor, pero en la conversación es importante la escucha, que sea una escucha desde el afecto, desde el mucho cariño, como tú decías al inicio. Yo valido, no es como, ay, pero hijo, ¿cómo le tiene miedo a esto? Eso no es para... Te das cuenta que uno dice, no, minimizando, no. Tampoco es como, ay, sí, mi amor. No,
tratar de mantenerlo siempre como acá, como un margen, tratar de que claro, es importante. A veces cuando nuestros hijos nos cuentan las peleas con sus amigos, ¿cierto? No, nunca más va a ser mi amigo porque me hizo esto. Y después tú ves que al otro día, no, mi mejor amigo me hizo regalo, ¿cierto? Porque en ese momento era muy importante y nunca más va a ser su mejor amigo porque le hizo, no sé, jugó con el otro en el recreo. Y son esas cosas que son, que es validar, entender la emoción, que es muy importante porque cuando hablamos de los temores, vamos después creciendo como adultos también muy temerosos y no somos capaces de enfrentarlo. Porque no lo solucionamos. No lo solucionamos, no vimos como en un momento de... Que no está ese tránsito por esa emoción, claro. Sino que se trataba de opacar, de tapar simplemente, se minimizaba, ¿cierto? Y no se afrontaba, entonces es algo que nos va a acompañar de igualmente hasta la adultez en muchos casos. Esto también se puede trabajar desde antes, obviamente, de que ingresen, ¿cierto?, a un establecimiento educacional. Y muchas veces los padres cometemos el error, los cuidadores, no sé, cuando vamos a salir, salimos escondidos. Apúrate para que no te vea. Entonces el niño, desde ahí surge esa inseguridad también, que de repente el papá está, la mamá, y de repente no está. ¿Va a volver efectivamente o no va a volver? Entonces desde entonces yo debo siempre hablarle, comunicarle, decirle voy a salir, voy a hacer tal cosa, resuelvo esto, pero voy a volver, despedirse como corresponde y que el niño sepa que tú efectivamente vas a hacer cierta cosa y vas a volver por él. Entonces eso va generando también una mayor tranquilidad y una mayor seguridad, que de repente darse cuenta que tú no estás. Entonces lo mismo, él ya sabe, por ejemplo, cuando lo vas a dejar al colegio, que si tú dices que vas y vas a volver cuando él salga, él sabe que tú efectivamente vas a estar esperándolo ahí. Entonces también eso va generando y fomentando también esa seguridad y esa mayor tranquilidad en el niño. Así es, por eso también las familias, mamás que estén sus bebés en la casa, en el hogar, cuando salgan, aunque te digan, no me va a entender, sí, besito, quizás tener como, no sé, hay familias, yo lo veo en salas cunas, en casas mías, que le hacen un cariño, es como casi un ritual de despedida, que sepan acostumbrarse. Porque claro, si lo hiciste toda tu vida, llega a los 5 años y no, es que yo nunca me despedí de él. Y en el jardín que lo haga va a ser muy difícil. Entonces también es quienes están iniciando, quienes están recién en este proceso de crianza, de educación, es muy importante explicarles, mira mamá, va, no sé, va al banco, va a hacer un trámite, va al baño, vas a estar con la abuela o vas a estar con el papá, despedirse, que entienda que estas pausas de ausencia y después regresa. Porque uno de los grandes temores, y después transitamos también al otro temor que ya se comienza un poco entre los 4 a los 6, 8 años, porque donde los niños y niñas les despierta toda la imaginación, ¿cierto? Donde, wow, así su imaginación. Y es el temor primero a los monstruos. Es un temor que está, que ellos se imaginan, que hay monstruos. Y también ahí es validar el relato del monstruo. No es decirle, no, hijo, los monstruos no existen. Porque quizás en su cabeza, en todo su imaginario, sí existen. Sí hay alteraciones y en esto desde la oscuridad. Claro, suelen imaginar también cosas, siluetas. Debajo de la cama. Claro, debajo de la cama eso es lo más común también. Lo más común. Entonces, esa parte también es importante desde, no sé, esto se desarrolla siempre como de los 4 a los 6. Que hay tanta imaginación y es como, no, una sombra, a veces una frazada que queda una manta tirada, se convierte en algo. Y también ahí uno tiene que ser muy atento, muy atenta de que no es como, no, hijo, no es nada, sino que veamos lo que es, vamos a ver. Quizás también a veces hasta entrar en sintonía con él y decirle como que uno también un poco le tiene temor, ¿cierto? Como, no sé, una manta y uno jugar un poco en este rol y decirle, vamos a ver, para que también sienta que es parte, que es válido lo que él está sintiendo, no que se sienta después como que absurdo, que torpe lo que hice, no, que es, a ver, y uno como dice, mira, y transitando, no es como, no hay nada, que una vez es como entre muy apurado, no, es como, algo hay, algo es, viste, no era nada, no había nada, o no, papá, tuve una pesadilla, ay, ¿cómo era? ¿Qué era? No sé, una vez una niña nos contó que tuvo una pesadilla, que su unicornio ya no tenía su cachito y que ya no era unicornio. Después, claro,
después entendimos que ella fue al campo y vio caballos, entonces había soñado con caballos. No era el unicornio sin el cachito. Pero desde ahí es validar eso. Ese es otro temor, pero viene todo ese temor desde la imaginación. Que la mamá, papá se convierten en otras cosas, que las arañas son gigantes, porque también hay mucha información, hay muchos estímulos, hoy en día hay mucha tecnología, hay mucha pantalla, que el dinosaurio se convierte en otra cosa, y ese es un temor imaginario que hay que validar, que también es importante y transitarlo, no al anularlo, que un día su superhéroe, su Spider-Man se convirtió en chuta, hoy ¿qué podemos hacer? Tratar de buscar soluciones juntas, ¿ya? Hay familias o hay terapias que a veces ya dibujemos este monstruo y enviémoslo a vivir a otro lado, y hacen muchos rituales, que también es importante, pero estar atentos cuando eso suceda, porque después se traduce cuando uno es adulto, también como dices tú, a muchas inseguridades. Si yo no transito bien este temor, que es desde este temor que parte desde mi imaginación, o sea, es como un temor mío, creado, yo lo creé. Entonces también ahí es importante. Claro, son cosas no resueltas. Y ahí hay que tratar de uno como mamá, papá también, como educador, es transitar, decirle, oye, ya, ¿y qué le vamos a hacer? Una niña decía que había como un monstruo en su casa. Nosotros, ya, y si le enviamos esta fruta, y empezamos a mandarle como frutas, para que la mamá también entendiera, ya le llevó una naranja y que el monstruo quería una naranja y se fue. Entonces también a veces hacer como jugamos con el hada de los dientes, el ratoncito Pérez, el huevito, los conejitos, todo este imaginario que siempre lo pensamos muy en positivo, también hay imaginarios que son como una carga un poco más negativa, pero también hay que transitarlo, hay que conversarlo, hay que diluirlo. No es que ya no piense más en eso, se acabó, si no existe. No, en la cabeza de un niño o niña eso sí existe, sí está, porque le estamos contando un mundo de imaginaciones. Entonces eso hay que validarlo. Y después viene otro temor que también parte, bueno, se ha anticipado un poco porque las exigencias académicas, que es el temor como a ser suficiente para los demás, que surge como en estos 6, 7, hasta los 10 años, que viene como toda esta crisis de los 9 años, preadolescencias ya hoy en día. Ay, qué complejo. Complejo, ese es un tema también muy profundo, muy con muchas aristas, pero también es como rendir a los demás. Y ahí el primer temor... cumplir expectativas también. Cumplir las expectativas. Yo creo que ahí nos equivocamos bastante también los papás. Y ahí nos equivocamos conscientemente, nos equivocamos, y en eso hay que estar atentos, porque a veces felicitamos siempre como que se destacó la nota, o estamos, oye, que lo hizo, fuiste a ver una presentación y claro, hay un deportista que se destaca más que tú y dices, oye, que lo hizo bien tu compañera, y tú no ves. O las notas, siempre felicitamos el 7 y es el 5 no premiamos claro. El esfuerzo. Claro, y si sacó una mala nota, todo el esfuerzo uno también. No le dice, no el resultado final simplemente. Claro, uno dice, pero es que claro, te costó aprender tal cosa, resolver problemas, que es como un poco lo que sucede en esa edad, como problemas matemáticos, y uno no ve el esfuerzo. Mi amor, no pasa nada, la próxima nos va a ir mucho mejor, no es que, ¡ay, qué mal! Porque quizás puso todo su esfuerzo y logró obtener un 4. Pero quizás se la jugó, estudió y fue un 4. Reconocer cada avance también. Y uno invalida. Y eso es importante, que es otro temor que el niño siempre tiene en esa etapa. A veces de manera inconsciente, no siempre es que, oye, yo estoy preocupado de lo que dicen. Porque también viene también va inmerso ahí la ansiedad, o sea, también pues, la ansiedad es un tema transversal, sí, es muy transversal, porque claro. también se le va generando eso, y ese nerviosismo y esa carga que a lo mejor sin querer se la estamos brindando, otorgando, de querer a lo mejor rendir, de ser el mejor, de sacar la mejor nota del curso, y sin quererlo también los volvemos como muy competitivos también, y el no obtener a lo mejor ese resultado casi perfecto, también les genera a ellos un daño, un temor, no soy capaz, no soy suficiente, como bien decía, o no soy bueno. Claro, y a veces los colegios, los espacios educativos generan esa sensación, porque ¿qué hacen? Citan al apoderado. Entonces imagínense el temor que es como, por favor, que no sean prácticas, como, oye, sacaste, a alguien le va mal, saca un rojo, una mala calificación descendida, hay que llamar al apoderado. Entonces el temor, es un niño de 8, 9, 10, hasta una persona de 15, un adolescente,
es un temor también, es como, oye, fue todo mi esfuerzo y por acá me están como fiscalizando. Es un temor muy grande, como uno resuelve en el trabajo, no alcancé, me van a retar, voy tarde, pero uno más o menos sabe las consecuencias, ¿cierto? Si te atrasaste, sabe un poco las consecuencias. Los niños y niñas les cuesta entender las consecuencias, porque nosotros los adultos también en ese aspecto somos bien impredecibles, somos bien, es como, no, y si te voy a castigar, me voy a enojar, mamá, te vas a enojar, pero ¿por qué me voy a enojar? Lo tenemos que resolver juntos, generar que somos un equipo. Si a ti te va mal, hijo, a mí también me va mal, pero en esto estamos, el colegio es un proceso de aprendizaje. No nos estamos orgullosos o totalmente plenos porque tiene solo 7, hoy está lleno de 7, y el niño quizás tiene 0 empatía con sus compañeros, no sé, no conversa, su habilidad social está muy descendida. Son factores también, porque nos quedamos con este exitismo y vamos generando a los niños, y a veces son niños académicamente muy elevados y socialmente muy descendidos. Entonces eso también lo va generando la escuela, el colegio, los establecimientos, también generan ese tema de competitividad entre los mismos alumnos. Claro. Como que es más importante el que saca las mejores notas, la perfección, y que se le reconoce a esas personas, ¿cierto?, por sacar la mejor nota, se le premia, pero no se agradece ni se valora tampoco, ni se premia el esfuerzo que pueden hacer otros, que a lo mejor le cuesta un poquito más ciertas materias, ciertas cosas. Entonces eso también genera toda esa competitividad dentro de los mismos compañeros. Y eso es importante hoy que está, y que me encanta también, que esté como tan en boga y que se hable tanto de las inteligencias emocionales, que cada día en educación está más presente, donde afortunadamente cada día también se reducen los números en aula. Me parece que, yo sé que todavía quedan espacios educativos donde hay 40, 45 niños y niñas, pero cada día son menos, y eso también da una instancia que el maestro, la maestra que esté con estos niños, niñas, sepa también quién es la otra persona, y que quizás, más claro, consciente también. No es bueno, la matemática no es lo suyo, pero el arte, la literatura, la música, el deporte, son áreas que también son importantes. Es triste que los colegios se llaman, no sé, las áreas troncales, que es como son la base, ¿cierto? Lenguaje, matemática, historia, ciencia. Pero no todo se resuelve ahí. Estas nos ayudan, como el tronco, son áreas importantes. Pero en ese aspecto es fundamental no transmitirle el miedo, porque estamos aprendiendo. Es un niño, una niña, pensemos de aquí en adelante, que es como el gran temor académico. Hemos tenido casos históricos, niños que se han suicidado, que hay niños que con depresiones profundas por no lograr esto. Entonces es importante entender cómo el miedo no es malo. Es una emoción que está ahí y no es que, oye, porque es inseguro, no. Porque si uno pregunta, hace una encuesta, un box, todos tenemos miedo a algo. Todos tenemos miedo a algo. Y cuando nosotros nos convertimos en papá, mamá, siempre nuestros miedos van asociados a que a nuestros hijos e hijas les pase algo. Pero internamente como persona también le tenemos miedo a algo. A veces no sabemos bien a qué, pero le tenemos miedo a algo. Y eso es importante validarlo. Eso es importante, por eso partíamos desde sala cuna, desde que son chiquititos, a qué le tenemos miedo, a la oscuridad, quizás buscar esto y así ir transitando y no quedarnos en que es malo, que se repare, como a veces entramos también inconsciente, como en una especie de como pugna, así como batalla, como con nuestros hijos, y es como que nos convertimos casi en el enemigo, porque él nos tiene que rendir a nosotros. Y todo lo que tiene que hacer es en pro a nosotros adultos, ¿cierto? Es como todo lo que sucede, es que pórtate bien porque no quiero que me llamen del colegio. ¿Qué le estás diciendo en ese mensaje? O sea, como que tú pórtate bien para que a mí no me moleste, no quiero venir, qué vergüenza si me llaman. Y les vamos entregando mensajes que están socialmente muy admitidos, ¿cierto? Son mensajes que están muy aceptados, muy normalizados, pero no le estamos diciendo, hijo, pórtate bien, pásalo bien, como para que usted no tenga el problema, porque no es que... Entonces ahí también no entregarle esa carga, ¿no? Porque constantemente entregamos carga, entregamos como... No sé, a uno le da miedo las arañas y uno grita, y lo más probable es que si yo mamá le tengo miedo a las arañas
mi hijo, mi hija le También, grita a las o sea, arañas. ve mi reacción, obviamente, y también a lo mejor la va a replicar conscientemente, aunque ella no le tenga miedo, pero eso se lo vamos a transmitir y traspasar también. Claro. Es muy complejo el tema, ¿cierto?, de los miedos, sobre todo para los más pequeños, y muchas veces no sabemos cómo poder acompañarlos y ayudarlos también a transitar esto, porque si bien hay que pasarlo, es normal sentir miedo, y uno como adulto tiene miedo, ¿cierto?, pero puede sobreponerse a eso, puede continuar, puede avanzar, pero un niño no tiene esas herramientas y muchas veces se paraliza frente a estas cosas que le causan ese miedo, que le causan inseguridades, y es ahí donde nosotros debemos, al validarlo, ayudarlo, ¿cierto?, a entenderlo, a poder también sobrepasar esto para que de esta forma, ¿cierto?, vaya quedando atrás y se vaya avanzando, porque si no de esa forma quedan inconclusos, quedan temas que vamos acarreando y vamos sumando, ¿cierto?, y el niño lo va llevando a medida que va avanzando en su edad y hasta la adultez. Vemos, ¿cierto?, que muchas cosas de nuestra infancia, que es la etapa como primordial que tenemos, quedan inconclusas y limitan, ¿cierto?, nuestra forma de rendimiento, de desempeño, de sociabilización con otros, de cómo yo me paro frente al mundo, de cómo yo me expreso, o sea, va limitando toda mi vida en general. Entonces son cosas que debemos abordar, ¿cierto?, cuando surgen, ¿cierto? Claro. A poder a lo mejor trabajarla en la adultez, que cuesta mucho más. Se pueden trabajar obviamente con un especialista, pero requiere de más tiempo, es mucho más complejo, más difícil y limitó toda tu vida anterior. Entonces por eso es tan importante a lo mejor darle atajo en el momento preciso, indicado, de estar siempre consciente de cómo está el niño, si va bien, si no. A lo mejor en el inicio de clase fue todo bien los primeros días, pero a lo mejor en esta segunda semana recién empiezan a aparecer cosas, recién está manifestando a lo mejor que no le gusta, que no quiere separarse del papá, de la mamá, que no quiere esperar mucho tiempo, se le hace bastante largo el periodo, ¿cierto?, como en el colegio. Entonces ahora recién a lo mejor están apareciendo cosas que en una primera instancia, los primeros días que ingresó, no. Entonces también entender que también es válido que ahora aparezcan ciertas inseguridades, ciertos temores que en una primera instancia no estaban. Claro, eso es importante. Yo creo que como en el fondo uno tiene que atreverse a romper un poco lo establecido cuando estás educando, cuando estás criando. No tomar la tradición y decir, oye, pero si a mí me hicieron esto. No. Es que es típico eso. A mí me funcionó así. Mira, yo no sé. Claro, a mí no me pasó nada. Mírame, yo no tengo ningún problema. Claro. Pero no es así. Claro, no sé, pensemos en algo tan simple cuando uno quiere que un niño aprenda a nadar. Yo no voy y lo tiro, uno a veces ve, ¿cierto? Ya, toma, te toca el agua. Y sobrevive, aprendió. Pero quizás desde esa parte es como, me tocó solo. Es como es el ejemplo. Es como yo me sumerjo en el agua con mi hijo, lo más probable es que lo tenga acá con un flotador y voy de a poquito como soltándolo, ¿cierto? Dándole esa seguridad. Dándole la seguridad. Porque el ejemplo que lo tiró y quizás, aprendió por sobrevivencia, pero lo que va generando. Entonces es importante en nuestra labor, si no queremos tener adultos dañados, porque hoy en día, claro, hay generaciones, como te dicen, mucha terapia, muchas cosas por temas no resueltos, porque uno se encuentra con un mundo que es diferente, y es como yo voy, sacando mis propias herramientas también para decir, ya ves, me paro frente al mundo y cómo lo hago. Y hoy en día tenemos mamás, niños y niñas que son más empoderados, te cuestionan, te dicen cosas. Nosotros como crecimos se come, se calla, así como muy calladito. Ahora hay opiniones y buenos argumentos también. Y eso es muy bueno. Entonces tenemos que hacernos cargo. Siempre yo insisto en esto, que uno tiene que hay una frase muy antigua de Gabriela Mistral, que hay que elevar la grandeza humana, que la belleza se eleva. O sea, si yo soy maestro, soy cuidador, yo tengo que hacer de esto que sea como muy profesional o muy profundo. O sea, no es como yo como mamá, papá voy improvisando. Ya es como, a mí nadie me enseñó a ser mamá, a ser papá. Hoy en día hay muchas herramientas que te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. O tú puedes recordar cosas que te sucedieron y puedes cambiarla. Puedes cambiarla. Y eso hay que hacerlo. No porque, y también suele, no porque con un hijo te resulta, con el otro va a ser igual. No porque a tu amigo le resulta, a mí también. O sea, somos particularidades y eso hay que notarlo. Hay que
estar atentos. Eso yo creo que es muy importante, estar atentos, como dices tú. Ya estamos en una segunda semana de colegio. Estar atentos, conocer, son las reuniones de familia, los encuentros. Hay que ir a esas reuniones porque uno tiene que conocer también a las familias. Siempre están las dinámicas que nos presentamos, ¿cierto? Que mamá, papá, de quién es. Y uno ahí tiene que estar atento también. Porque, y sobre todo los grupos más grandes. Estar atento quién es el entorno con el que está creciendo mi hija, mi hijo, porque después me tiene que hacer ruido cosas que él me dice, que sucede. Lamentablemente a veces nos encontramos con casos de bullying, con casos de abuso, con muchas situaciones que quizás nosotros como familia pudimos predecir un poco, estar un poco atentos por haber estado más presente quizás. Ciertas señales, sí, uno va notando cosas, uno conoce a sus hijos, a sus niños y ve cosas distintas, comportamientos también, actitudes, el cómo lo veo cuando lo voy a buscar es muy importante también, esa primera impresión, por eso es bastante positivo que uno pueda ir a buscarlo. Si tiene la posibilidad de ir uno personalmente y verle su carita en esa primera impresión porque nos dice y nos cuenta mucho. También lo que comentabas que es muy positivo que ahora ellos se expresan de mejor manera, ellos hablan, tienen opinión, tienen voto, por lo mismo porque se ha tratado de validar también cada una de sus opiniones que anteriormente no se daba, o sea, es así porque yo te lo digo, o tienes que hacer eso porque yo te lo digo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Hoy en día no, se toma más en cuenta también su visión, su opinión y se está validando un poco más también, falta mucho, pero sí ha cambiado y eso es bastante positivo. Por eso mismo, cuando ellos nos cuenten algo, nos digan algo, hay que validarlo, hay que entenderlo, preguntarle, conversar, porque te cuentan algo y es como, ya, qué bueno. Entonces, claro, por un lado le estás diciendo que confía en ti, que tú eres su lugar seguro, que cualquier cosa te lo comuniquen, pero cuando esta persona, tu hijo, ¿cierto?, te cuenta algo, lo dejas pasar o lo minimizas. Entonces, también ahí vas generando lo contrario que tú quieres llegar a tener, que es que esta persona confíe primeramente en ti. Cualquier situación, ¿cierto?, no favorable, cualquier cosa negativa, que lo pueda comunicar y que sienta que tú estás incondicional, que cuenta contigo. Porque muchas veces no lo tienen y se guardan las cosas. Entonces ahí cuando ya vienen los problemas, los conflictos, empieza a tener problemas también en su rendimiento, en su forma de ser, y empiezan a haber otros conflictos mayores. O empiezan a haber también esa ayuda en otras personas, que también lo hemos hablado, en amigos, apoyarse quizás en personas no muy idóneas también al respecto. Entonces también tener ojo ahí cuando entregamos un mensaje que no solo sea de palabras, sino que se sienta efectivamente así en lo concreto. Así mismo, así debe ser, o sea, porque hay que estar atentos, eso es súper importante y ser consecuente con esto, como tú lo dices, o sea, no puedo decirle, sí, confía en mí, después, ay, no, ¿cómo eso que me dices? ¿Cómo se te ocurre tener miedo? O la primera reacción, típico a retar. Sí, o enojarse. Sí, a enojarse. Hijo, ¿cómo? No, mira, y es escuchar así. Y también, ojo acá, cuando uno también pregunta, porque a veces uno en la pregunta, uno intenciona. Oye, uno ve a lo mejor a la maestra, porque nos sucede, a veces hay, siempre está como el estereotipo de la maestra Jimena de Carrusel. Claro, no somos así, somos personas, no va. Y uno siempre quiere como esta persona como tierna, ¿cierto? Uh-huh. Como que está como esta dulzura, y a veces es otra persona y uno con la mirada de adulto, ¿y cómo era? Oye, pero tu profesora no, era como seria, ¿no? Y uno le interpone la respuesta. Entonces también eso es importante, es no predisponer cosas que fue la mirada de uno escucharlo, porque también ahí el niño miraba, oh, no era, sí, parece que era seria, y uno va generando también premisas que quizás nuestros niños y también no genera esa percepción en el niño que a lo mejor no es la real, no es la que él tenía, pero sí, o sea, es nuestra propia percepción de acorde a lo mejor a lo que nos cuenta, lo que nos dice o lo que vimos. Entonces vamos generando también eso en el otro niño y vamos entregando también esa carga en ese sentido en el niño. Entonces todo también lo vamos transmitiendo de alguna u otra manera. Claro, y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque todos queremos que nuestros hijos, hijas sean felices, que estén plenos, que también después nos ayuden a resolver, o sea, no sé, una mañana uno se atrasa porque hay que hacer tantas cosas en la mañana y que también sea parte del proceso y a lo mejor ahí en el desayuno conversar cosas del día, uno también contarle, porque si hay conflictos, no es malo tener conflictos, pero que tenga quizás herramientas para, no, es que no, él quiere jugar con ese auto azul y ese auto es mío y no sé, pero compartamos, aunque sea lo más mínimo, validarlo.
Creo que esa es como palabra así de día, es validar lo que nuestro hijo, hija nos cuenta. No tratar de siempre esta mirada adultocentrista que tenemos lamentablemente como desde el adulto, ¿cierto? A veces nosotros nos quedamos con todo lo que hacemos de adulto y nos cuesta escuchar lo que nos dicen nuestros hijos. Y es más común de lo que pensamos. Es muy común de que uno no escucha a los hijos. Entonces es importante de dar el tiempo, de verlos, de entender qué les está pasando. Y si yo veo que algo no funciona, tratar de siempre de acompañar, ¿ya? A veces por cosas muy simples, no es que esté malo, pero vamos inmediatamente a un terapeuta, a un psicólogo, y por cositas simples, que quizá es yo adulto caminar, dar una vuelta, caminar un poco, pensar, sin ponerme a buscar información y quizás desde el instinto pensar que este problema, ¿qué me pasó a mí de niño? ¿Qué hubiese hecho? Y buscar alguna estrategia y uno generar cambios. Porque lamentablemente los grandes problemas que se tienen los niños y niñas es responsabilidad nuestra. Entonces no es que yo llevo al niño o a la niña a una terapeuta, a un psicólogo para que resuelva el niño. Bien, tengo yo. Entonces esas son cosas importantes para que nos queden de tarea, para ir pensando y nosotros seguir reflexionando, sí, que es fundamental. Duda. Claro. Es bastante complejo, pero la idea es estar presente y estar conscientes también de los niños y validarlos, que eso es lo mejor que podemos hacer, para que así ellos puedan confiar en nosotros y vayamos generando también esa seguridad y esa confianza también en ellos para que sean un poco más autónomos en estos casos, ¿cierto? Que se tienen que separar más tiempo de nosotros y nosotros como papá también tener esa mayor tranquilidad, ¿cierto? De saber que los niños igual van a ir transitando de mejor manera. Así que muchas gracias, Angélica, nuevamente por estar con nosotros acá, ¿cierto? Recordar ahí de la comunidad Pehuen, ¿cierto? Las redes sociales para que se puedan comunicar con ustedes. Claro, en www.comunidad Pehuen, si nos quieren visitar, el jardín infantil, desde sala cuna hasta quinto básico, un espacio de educación viva y consciente con inspiración mistraliana. Así que por ahí también ¿Hay algunos cupos todavía? Sí, tenemos algunos cupos en niveles más chiquititos y en el colegio también en primeros, segundos, por aquí quedan algunos cupos. Así que también invitarlos a visitar y a disfrutar esta etapa que nos queda. Sí, a tener paciencia, difícil, complejo, pero se puede. Así que paciencia nomás, con harto amor, harta contención. Y nosotros nos despedimos, ya son las 12 de la tarde, nos vemos mañana nuevamente, día jueves, partiendo desde las 9 en punto, acá en vivo y en directo en tu matinal, un nuevo día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Chao, chao.